Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la última parte de la clase teórica dedicada a la temática de el planeamiento preliminar de la auditoría, segunda etapa del proceso de una auditoría. Como recordarán, en clases anteriores dijimos que en este planeamiento preliminar se incluían pasos como lo siguiente: el conocimiento del negocio y del proceso contable, la aplicación de procedimientos analíticos preliminares y la importancia relativa planeada. Para hacer un breve repaso de lo que son cada una de las etapas que habíamos desarrollado en clases anteriores, vamos a ver el primer paso dentro de la planeación preliminar, que se trataba de comprender la entidad, su ambiente y el control interno. Tengamos en cuenta que este primer paso dentro de la planeación preliminar tiene lugar una vez que ya se acepta el trabajo con el cliente. Y el fin de este primer paso de planeamiento preliminar es profundizar el conocimiento previo obtenido antes de aceptar el encargo de auditoría. Ustedes recordarán bien que en las actividades previas al trabajo, el auditor se veía obligado a hacer una primera visita a las instalaciones del cliente, tomar un conocimiento previo de las condiciones de trabajo de este cliente, a efectos de poder definir su equipo de trabajo, la cantidad de horas que le va a insumir el desarrollo del trabajo, la presupuestación de los honorarios, etc. Este trabajo del conocimiento de la entidad, su ambiente y el control interno es más profundo cuando se trate de una primera auditoría en este cliente, mientras que si se trata de una auditoría recurrente, estaríamos solamente en la necesidad o ante la necesidad de actualizar la información del ejercicio actual respecto de lo que vinimos recopilando en auditorías anteriores. Obviamente, no perdamos de vista que todo lo que hace al planeamiento preliminar está vinculado con el objetivo de evaluar los riesgos del negocio del cliente, conocer al cliente, su integridad como persona y también tomar conocimiento y comprensión de las actividades de control interno que el ente ha diseñado y que aplica en el desarrollo de sus procesos y sus operaciones diarias. ¿Qué incluye esta primera etapa entonces? Conocer el ambiente de control y los controles claves para la auditoría, conocer las fuentes de financiamiento de las actividades del cliente, de conocer qué tipo de productos comercializa, la complejidad de su proceso productivo, la dependencia de su entorno económico y la estructura de su activo fijo. Es decir, todo lo vinculado a los bienes de uso en los cuales se lleva a cabo la actividad que desempeña nuestro cliente. Obviamente sabemos muy bien que todo lo que hace a la planeación y el proceso de auditoría es algo muy dinámico, y de esta profundización del conocimiento del cliente podría también derivarse la necesidad de, por ejemplo, redefinir nuestro equipo de trabajo, cada vez contratar algún tipo de experto en alguna área específica. Quizás también tengamos que redefinir los honorarios con nuestro cliente, también tengamos que redefinir el tiempo de trabajo o el compromiso que adquirimos para entregar como fecha límite nuestro informe de auditoría. Pero bueno, sabemos, y el cliente está convencido de esto, tenemos que hacerle entender que todo lo que hace a una auditoría, y sobre todo cuando se trata de una primera auditoría, es algo muy dinámico y está sujeto a cambios sobre la marcha. Comprender el proceso contable y los medios de procesamiento. ¿Sí? Bueno, es entender los riesgos y controles claves de todo el sistema de información con el cual trabaja el ente y del cual se obtiene la información o los datos que hacen a la contabilidad del cliente y su producto final de esta contabilidad, que son los estados contables. Y sabemos nosotros que estos estados contables son el objeto de la auditoría externa de estados contables. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, de este conocimiento del ente puede surgir también la necesidad de integrar, dada la complejidad de los sistemas
contable de gestión que tenga o que utilice el ente, incorporar a nuestro equipo de trabajo algún experto o especialista en TI, ¿sí? En tecnología de la información. Tercer paso, realizar procedimientos analíticos preliminares, ¿sí? Sabemos muy bien, y ya dijimos que estos procedimientos analíticos se deben aplicar en base a una serie de análisis, ¿sí? Horizontales, verticales, cálculos de cocientes, ratios, sobre un ejemplar no auditado de los estados contables por examinar, que sabemos nosotros que es responsabilidad de la gerencia proveerlo, un balance de sumas y saldo del cierre de ejercicio en caso que los estados contables no estén confeccionados, y también esta tarea quede a cargo del auditor. Comparar esta información, por ejemplo, con el mayor general sobre algunas cuentas específicas, comparar la información del periodo actual con estados contables del periodo intermedio más reciente, o sino con estados contables auditados del ejercicio anterior, ya sea que estos estados contables hayan sido auditados por nosotros mismos o por un auditor anterior. ¿Y el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es identificar cuentas o partidas o rubros que han tenido en este ejercicio un desenvolvimiento o un desempeño distinto a la media o a lo que venía ocurriendo en ejercicios anteriores, a efectos de poder identificar posibles o potenciales errores en las posibles riesgos de errores en las partidas, que no implica que existan, pero sí que van a requerir del auditor la obtención de algún tipo de información adicional o la aplicación de procedimientos de auditoría de características sustantivas, dado que la existencia de esos movimientos podría indicar la existencia a su vez de algún tipo de debilidad de control interno. También este procedimiento analítico tiene como finalidad de verificar por ejemplo, falta de uniformidad de la información, ya que en este ejercicio el ente ha decidido cambiar políticas contables respecto de algunos rubros con relación a lo que viene aplicando en ejercicios anteriores, obtener indicios para definir la importancia relativa planeada o lo que para el auditor será la significatividad o materialidad base para la aplicación de los procedimientos de auditoría, tanto de evaluación de riesgo como procedimientos de auditoría posteriores. Y también obtener algún tipo de evidencia sobre la vigencia del principio de empresa en marcha, como por ejemplo calculando algún tipo de índice de liquidez, prueba ácida, índice de endeudamiento de la información de este año respecto de la información de años anteriores, podría darle al auditor la pauta de que hay algún tipo de problema con los pagos por parte de la empresa. Les recomendamos, respecto de estos primeros 3 pasos, realizar los casos prácticos que se han provisto en el campus, dado que le va a permitir profundizar y ver una aplicación práctica de estos primeros 3 pasos de la planeación preliminar. El cuarto paso, que es básicamente a lo que vamos a dedicarnos en esta corta clase del día de la fecha, que es la determinación de la importancia relativa planeada. ¿Qué es la importancia relativa planeada? Es el monto máximo de errores que el auditor está dispuesto a acumular en su papel de trabajo y que no le van a conducir a emitir una opinión modificada, ya sea con salvedades, una opinión adversa o una abstención de opinión. Superado este monto, bueno, el auditor tiene 2 caminos. Primero, pedirle al ente, dado que los errores acumulados ya son de características significativas para el auditor, solicitarle al ente que ajuste parte de los errores que se han detectado, de manera tal que el auditor pueda emitir una opinión limpia o directamente, ¿sí?, ya volcarse a emitir una opinión modificada, ¿sí? Entonces, a ver, este concepto de la importancia relativa planeada habla de lo que es algo materialmente importante, de lo que es algo significativo, ¿sí? ¿Y qué es algo materialmente importante y algo significativo? Antes que nada tenemos que decir que el concepto de la importancia relativa planeada es algo de característica muy subjetiva. Va a depender pura y exclusivamente del criterio del auditor, de las características del ente a auditar, ¿sí?, y del historial de errores que ha recogido el auditor en auditorías anteriores, ¿sí?,
en esta empresa y en empresas del mismo ramo de las actividades. A ver, por ejemplo, 1.000.000 de pesos en una pequeña y mediana empresa es una suma realmente importante, ¿sí? Pero tal vez 1.000.000 de pesos en el marco de una empresa petrolera sea una cifra no significativa o inmaterial, dado los montos o la acumulación de importes que reflejan la cifra de los estados contables. ¿Está claro? O sea, esto va a ser una cuestión muy propia de cada entidad, muy propia del auditor y a su vez clave para la definición del resultado o el tipo de opinión que va a emitir el auditor en su informe. Esto también nos lleva a la idea de que es posible y probable, que un auditor haya detectado errores, ¿sí?, que la empresa ha cometido en los estados contables. Estos errores estén en los papeles de trabajo del auditor y el auditor decida no recomendar a la empresa ajustarlos por el solo hecho de que la acumulación de estos errores, ¿sí?, está por debajo de la importancia relativa que el auditor ha planificado para su auditoría, ¿sí? Y esto va a depender mucho de lo que vamos a ver ya cuando entremos en la etapa final de la auditoría, que es la matriz de errores, donde se acumulan todos los errores detectados y probables que han surgido de la aplicación de los procedimientos de auditoría. Para definir qué es algo significativo o de importancia relativa, las NIAs se remiten a lo que las normas internacionales de información financiera definen como algo de importancia relativa, ¿sí? ¿Y qué es algo de importancia relativa? Bueno, es algo que en caso de estar en los estados contables, ¿sí?, podría condicionar el tipo de opinión que los usuarios de los estados contables toman respecto de la información que se exhibe en los mismos. Es decir, si los estados contables no contienen ese error, ¿sí?, los usuarios de los mismos sería probable que tomen decisiones distintas a las que tomarían si dentro de esos estados contables queda ese error, ¿sí? Entonces, ahí sí es de importancia porque influye en el tipo de decisiones que se toman sobre los estados contables. ¿Qué es decisiones? Decisiones de, por ejemplo, invertir en un ente, decisiones de prestarle a un ente. Acuérdense que los usuarios tipos de los estados contables son los inversores actuales y potenciales y los proveedores actuales y potenciales, ¿sí? Entonces, algo es significativo o materialmente importante cuando es capaz de influir en las decisiones que sobre los estados contables tomen sus usuarios, ¿sí? Y, como yo les decía, la importancia o la finalidad de obtener la importancia relativa planeada es estimar el nivel tolerable de cifras erróneas que el auditor puede acumular en su papel de trabajo y fijar el alcance de la auditoría. Y vamos a ver bien qué es esto del alcance de la auditoría. Básicamente, el alcance de la auditoría es la cantidad de procedimientos de auditoría que vamos a aplicar y la cantidad de partidas en las cuales vamos a aplicar los procedimientos de auditoría, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las directrices para la determinación de la importancia relativa planeada? Identificar la base apropiada para los estados contables en su conjunto. ¿Cuál es un importe que represente, ¿sí?, o que sea de importancia, a partir del cual sea de importancia relativa los errores que contengan todas las cifras de los estados contables en su conjunto, ¿sí? También podría ser calcularla en base a algún componente crítico de los estados contables o algún componente crítico en base al cual, según el juicio del auditor, los usuarios pueden tomar sus decisiones económicas, ¿sí?, respecto de la información que se exhibe en los estados contables. Puede ser que este monto, ¿sí?, este monto que forme parte, ¿sí?, este monto que forme parte o que considere el auditor que es un componente crítico de los estados contables, el auditor no lo considera en su totalidad como de importancia relativa, sino que el auditor decida aplicarle a este componente crítico algún tipo de porcentaje en base a directrices, lineamientos, usos y costumbres respecto a la determinación de la importancia relativa planeada. Bueno, respecto a los usos y costumbres, algunos porcentajes
y algunas directrices para determinar la importancia relativa planeada. Por ejemplo, en entes de oferta pública, lo que decíamos anteriormente, un componente crítico es la utilidad de las operaciones que continúan antes de impuestos. Bueno, no tomar todo ese importe, ¿sí?, como base para la definición de importancia relativa planeada, sino a ese importe aplicarle algún tipo de porcentaje y que ese importe multiplicado por ese porcentaje que va del 5 al 10% constituya nuestra importancia o nuestra base o nuestra cifra base para la significatividad y materialidad de los errores acumulados en nuestros papeles de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo utilidad 10 millones, utilidad antes de impuestos de las operaciones que contienen 10 millones de pesos y yo decido aplicar un porcentaje del 10%, yo puedo acumular hasta la suma de 1 millón de pesos de errores en mi papel de trabajo sin que a mí, como auditor, se me vea obligado a emitir una opinión de auditoría modificada o no limpia. Y para entes sin oferta pública, estos porcentajes recomendados o aconsejados para determinar la importancia relativa planeada pueden ser un 3% sobre el monto del activo corriente o del patrimonio del balance, el 10% de la utilidad de las operaciones que continúan antes de impuestos y el 5% de las ventas, ¿sí?, o el 5% de la partida venta del estado de resultados. Bueno, ustedes saben muy bien que en la medida, si yo aparto de un juego de estados contables no auditados provistos por la empresa, estos llaman a exhibir sumas de dinero respecto de estos componentes críticos a los cuales hay que aplicar estos porcentajes. Pero ¿qué pasa si el auditor determina y encuentra errores, por ejemplo, en la utilidad de las operaciones que contienen antes de impuestos, determina errores en lo que la empresa expone como activo corriente o determina errores en lo que la empresa determina como venta? Bueno, a partir de este momento, si estos errores no han sido detectados en la aplicación o mediante la aplicación de procedimientos analíticos preliminares, el hecho de que se detecten estos errores también haría o obligaría al auditor a redefinir durante todo el curso de la auditoría la importancia relativa o la cifra que marca el piso a partir del cual algo o un error es de importancia relativa planeada. Bueno, así como uno puede estimar un nivel de importancia relativa para todos los estados contables en su conjunto, puede haber algunas partidas o transacciones que por su naturaleza requieran la determinación de un nivel de importancia relativa un poco más bajo o un nivel de importancia relativa distinto al de los estados contables en su conjunto. ¿Cuándo sería el caso? Por ejemplo, que existan transacciones con compañías controladas y vinculadas que obliguen a que se aplique un nivel de importancia relativa menor, dado el monto total de las mismas, operaciones con directores y funcionarios, transacciones que pueden vulnerar disponibilidades o disposiciones legales y reglamentarias, o operaciones que hacen dudar de la integridad de la gerencia. Bien, entonces quiere decir que es posible no obtener un único monto de importancia relativa, sino a su vez, una vez que tenga lo que a juicio del auditor es de importancia relativa para los estados contables en su conjunto, definir montos distintos, por lo general menores, para algunas partidas o algunas operaciones que se reflejan en los estados contables. Bien, así como existe una cifra de importancia relativa para todo lo que hace al planeamiento del proceso de la auditoría en general, ¿sí?, en lo que hace a la aplicación de los procedimientos de evaluación de riesgo o de los procedimientos posteriores, que son las pruebas de control y los procedimientos sustantivos, ¿sí?, el auditor se ve obligado a definir niveles de importancia relativa menores a lo de la importancia relativa planeada. Este nivel o estas cifras inferiores, ¿sí?, a las cifras definidas como de importancia relativa planeada, ¿sí?, el auditor las determina a los efectos de aplicar procedimientos de evaluación de riesgo o procedimientos
posteriores de auditoría en base a muestreos estadísticos, ¿sí? O muestreos de criterio. Es decir, que estas cifras de importancia relativa de desempeño o la precisión monetaria están íntegramente ligadas a lo que significa o lo que hace al riesgo de detección, ¿sí? Que tiene el auditor como, como encargado del examinar la cifra de los estados contables. ¿Qué entonces es esta importancia relativa de desempeño o precisión monetaria? Es el riesgo de muestreo, ¿sí? Que consiste en el monto máximo del error tolerado en una prueba sustantiva hecha, ya sea sobre bases estadísticas o a criterio del auditor, tal que permita alcanzar el objetivo de la prueba, ¿sí? Y no obligue a efectuar un muestreo con más partidas que las necesarias. Bien, bueno, a ver, ¿qué sería esto? La presión monetaria o importancia relativa de desempeño tiende a ser menor que la importancia relativa planeada, ¿sí? Para dar cabida a errores pequeños, ¿sí? A ver, si la importancia relativa de desempeño es un importe inferior a la importancia relativa planeada, pero es a su vez demasiado alto, ¿sí? El auditor va a realizar procedimientos o pruebas de auditoría sobre un universo un universo de partidas y la muestra va a estar integrado por un número menor de elementos, ¿sí? Porque al ser mayor la importancia relativa de desempeño, es menor el número de partidas que el auditor va a examinar, ¿sí? Del total del universo de las partidas. ¿Por qué? Porque el intervalo de selección de cada una de las partidas que va a examinar va a ser a su vez mayor. Y si, dado un total de cifras a analizar o de partidas a analizar, si es mayor el intervalo de selección entre una y otra, es menor la cantidad de componentes de la muestra, ¿sí? Esto también hace que el hecho de que se examinen, ¿sí? Pocas partidas, también el efecto de encontrar errores en esas pocas partidas es mayor, porque cuando 1 sobre 2 tiene una mayor precisión, tiene un mayor impacto que 1 sobre 10, porcentualmente. Entonces, si la importancia relativa de desempeño es muy cercana a la importancia relativa planeada, es menor la cantidad de errores que yo puedo acumular, ¿sí? De la aplicación de los papeles de auditoría, sin que estos errores me hagan superar el nivel de importancia relativa planeada. ¿Por qué? Porque la importancia relativa de desempeño es una cifra tal que, si el auditor, como está vinculada con el riesgo de muestreo, si el auditor trabaja con un nivel de importancia relativa de desempeño X, ¿sí? Y no encuentra ningún error en las partidas de los estados contables que se examinan, ¿sí? Entonces puede concluir que el error máximo estimado que existe en los estados contables es igual a la importancia relativa de desempeño, ¿sí? Porque la importancia relativa de desempeño es el error que hace al riesgo de muestreo, es el error que corresponde a las partidas de los estados contables que no se examinan por no haber sido seleccionadas como parte de la muestra. Entonces el auditor tiene que estimar el monto de errores que tendría todo el resto de los estados contables que no ha examinado, ¿sí? Entonces, para concluir esta parte, si el auditor aplica procedimientos de auditoría sobre partidas de estados contables y no encuentra errores, sabe que como consecuencia del riesgo de muestreo, los estados contables mínimamente, ¿sí?, contienen un error equivalente o igual a la importancia relativa de desempeño. ¿Está claro? ¿Y qué pasa si yo elijo un nivel de importancia relativa de desempeño muy bajo? Bueno, ahí mi tolerancia de errores es menor. Entonces me veo obligado, a su vez, a examinar más cifras o que las muestras a examinar sean mayores. Esto también tiene un problema, ¿sí?, que de eficiencia en el trabajo. Tal vez
eligiendo un nivel de importancia relativa de desempeño muy bajo, me vean la obligación o yo vaya a examinar más cifras que las necesarias. Entonces, en este caso, tendría un problema de eficacia en mi trabajo, de eficiencia en mi trabajo o de efectividad. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, esta importancia relativa de desempeño, determinar este nivel, ¿sí? Es algo muy de criterio del auditor y hay que ser bastante preciso, hay que utilizar la experiencia del auditor en el ente, hay que utilizar la experiencia del auditor en otras compañías del ramo, hay que utilizar la experiencia del auditor en años, por los años de trabajo que ha realizado. ¿Está claro? Y básicamente lo que acabamos de explicar está en este gráfico. Si ven cómo la importancia relativa de desempeño está por debajo de la importancia relativa planeada, si todo lo que excede la importancia relativa planeada ya lleva o conduce a una opinión modificada, todo lo que está por debajo o hasta el nivel de importancia relativa planeada, ¿sí? Es opinión limpia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sería como el modus operandi, ¿sí? De todo esto? Cuando yo tengo la experiencia que en un ente, ¿sí? Se cometen muchos errores en el procesamiento de la información, yo me veo obligado a seleccionar más partidas para examinar. Por lo tanto, voy a definir un nivel de importancia relativa de desempeño menor. Mientras que si en un ente yo tengo la expectativa de que la cantidad de errores a encontrar sea menor, ¿sí? Entonces yo voy a definir un nivel de importancia relativa de desempeño mayor. Voy a disminuir a su vez la cantidad de partidas a seleccionar, pero voy a ser a su vez más inflexible, ¿sí? O más duro, o cada error que yo detecte va a tener un mayor impacto, ¿sí? Sobre, o en la acumulación de los errores que yo voy a realizar en los papeles de trabajo, y ese mayor impacto se va a traducir en que menos errores encontrados, dado el nivel de importancia relativa de desempeño definido, va a ser más factible, ¿sí? Que yo haga que el total de errores encontrados y los probables superen el nivel de importancia relativa planeada. Bien, bueno, lo que dijimos, este nivel de importancia relativa planeada y la precisión monetaria o importancia relativa de desempeño, se tiene que, es capaz que sea posible reconsiderar o que sea necesario reconsiderarlo a lo largo de la auditoría, dado que se encuentran errores en los componentes críticos tomados como base para la definición de estos importes, o a su vez porque el auditor ha confiado más en el control interno de lo que correspondía, o a su vez porque el conocimiento previo del auditor sobre este ente no le sirve para esta auditoría, dado que la situación en este ejercicio y en esta empresa ha cambiado de lo que esta empresa venía haciendo, ¿sí? Hasta auditorías anteriores. Puede ser que sea debido al control interno, ya sea porque cambió el personal, porque ha sido un momento convulsionado de los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre digo, todo lo que hace a las etapas del proceso de la auditoría, ya sea la actividad previa o el planeamiento preliminar, tiene que estar debidamente documentado como parte de nuestros papeles de trabajo. Y si yo defino un nivel de importancia relativa planeada o de precisión monetaria, lo documento, y si tengo que redefinirlo, también debo documentar esa redefinición y los motivos que al auditor lo han llevado a redefinir estos importes. Bueno, espero que haya sido lo más claro posible, eso intentamos. Y bueno, esta parte teórica ustedes saben muy bien que la vamos a apreciar más cuando veamos la aplicación de los procedimientos de auditoría, tanto de evaluación de riesgo como las pruebas de control y los procedimientos sustantivos en clases posteriores. Bueno, muchas gracias. No se olviden de hacer los ejercicios prácticos relacionados con este paso de la planeación preliminar llamada determinación de la importancia relativa planeada.